Padre bueno, te pedimos que nos concedas la luz de tu Espíritu Santo, tú que eres el creador del universo, te pedimos que derrames sobre nosotros la luz de tu Espíritu, con el cual inspiraste las santas Escrituras. Señor Jesús, Hijo eterno del Padre, Mesías de Israel, Maestro bueno, tú que eres nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, tú que moriste en la cruz por nuestros pecados para darnos el perdón y la salvación, tú que resucitaste al tercer día, para abrirnos las puertas del cielo, para darnos la vida eterna, tú que estás sentado a la derecha del Padre, Señor Jesús, por tu bondad, por tu misericordia, por tus méritos, concédenos la luz de tu Espíritu Santo. Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, te pedimos que vengas a nosotros para que ilumines nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos comprender las santas escrituras que tú mismo has inspirado. Madre Santísima, te pedimos que nos acompañes, que intercedas por nosotros para obtener de tu Hijo Jesús el Espíritu Santo, por el cual concebiste a tu Hijo en tu seno, el mismo Espíritu que tú misma recibiste en Pentecostés, para que podamos comprender las Santas Escrituras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, buenas noches. ¿Mande? Bueno, hoy vamos a ver así, en manera general, el capítulo 7 de San Juan, que vamos haciendo pues una lectura y haciendo algunos comentarios generales de la lectura del Evangelio, y para seguir adelante a ver cuánto alcanzamos antes de la fiesta de Cristo Rey, cuando empiece el ciclo A, y pues ya vemos el nuevo proyecto que podamos hacer, ¿no? Si seguimos en este formato o tienen alguna sugerencia para seguir viendo las lecturas de los Evangelios. Muy bien, entonces no sé si alguien se anime a hacer la lectura del Evangelio, y para que me ayuden para no hablar tanto, que sería el capítulo 7. Con calma lo vamos escuchando y después de escucharlo vamos a hacer algunos comentarios. Entonces, algunos de ustedes si nos ayudan, no importa la traducción que tengan, pero si nos pueden ayudar con la lectura, por favor. El capítulo 7 de San Juan. ¿Sí? Alguien que tenga la Biblia a la mano, que nos pueda ayudar con el capítulo 7, que es el que vamos a comentar el Yo día. lo leo. Adelante, Yo lo Ángel, leo. gracias. Sí, adelante, gracias. Después de algún tiempo, Jesús andaba por Galilea. Evitaba estar en Judea porque los judíos buscaban la ocasión para, para, para matarlo. Cuando ya estaba cerca la fiesta judía de las tiendas de campaña, sus hermanos dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos puedan ver allí las obras que haces. Nadie que pretenda darse a conocer actúa secretamente. Si en realidad haces cosas tan extraordinarias, deberías darte a conocer al mundo. Sus hermanos hablaban así porque ni siquiera ellos creían en él. Jesús les dijo: a mí todavía no me ha llegado el tiempo, el momento. Para ustedes, en cambio, cualquier momento es bueno. El mundo no tiene motivos para odiarlos a ustedes, pero a mí me odian, porque pongo claramente ante sus ojos la maldad de sus obras. Ustedes vayan a la fiesta. Yo no voy porque aún no ha llegado mi momento. Y se quedó en Galilea. Más tarde, cuando sus hermanos subieron a la fiesta, subió también Jesús, pero en privado, no públicamente. Los judíos lo buscaban en la fiesta y se preguntaban: ¿dónde estará ese hombre? También la gente comentaba sobre él. Unos decían: es un hombre bueno. Otros, por el contrario, comentaban: no lo es, sino que engaña a la gente. Nadie, sin embargo, se atrevía a hablar de él públicamente por miedo a los judíos. Hacia la mitad de la fiesta, Jesús se presentó en el templo y se puso a enseñar. Los judíos sorprendidos se preguntaban: ¿cómo es posible que este hombre sepa tanto sin haber estudiado? Jesús respondió: mi enseñanza no procede de mí, sino de alguien que me envió. El que, el que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios podrá experimentar si mis enseñanzas vienen de Dios o si yo hablo por mi cuenta. El que habla por su cuenta busca su propia gloria. Por el contrario, si alguien intenta que la gloria sea para aquel que lo envió, ese hombre es sincero, no hay falsedad en él. No fue Moisés quien les dio la ley, y sin embargo ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué, pues, ustedes me quieren matar?
La gente le contestó: tú estás endemoniado, ¿quién intenta matarte? Respondió Jesús: están confundidos por lo que hice. Sin embargo, Moisés les impuso la ley de la circuncisión, aunque en realidad el rito de la circuncisión no procede de Moisés, sino de los patriarcas. Y para cumplirla, circuncidan aunque sea en sábado. Ahora bien, si circuncidan a un hombre en sábado para no faltar a una ley impuesta por Moisés, ¿por qué se enojan tanto contra mí por haber sanado totalmente a un hombre en sábado? No juzguen únicamente según las apariencias, juzguen con rectitud. ¿Será Jesús el...? No. Ante esto, algunos de los que vivían en Jerusalén se preguntaban: ¿no es este el hombre al que quieren matar? Resulta que está hablando en público y nadie le dice ni una palabra. ¿Es que habrán reconocido nuestros jefes que es en realidad el Mesías? Pero por otra parte, cuando aparezca el Mesías, nadie sabrá de dónde viene, y sabemos de dónde es. Al oír estos comentarios, Jesús, que estaba enseñando en el templo, levantó la voz y afirmó: de manera que me conocen y saben de dónde soy. Sin embargo, yo no he venido por mi propia cuenta, sino que he sido enviado por aquel que dice la verdad, y a quien ustedes no conocen. Yo sí lo conozco porque vengo de y es él quien me envió. Intentaron entonces detenerlo, pero nadie se atrevió a hacerlo, porque todavía no había llegado su hora. Muchos creyeron en él y comentaban: cuando venga el Mesías, hará, hará signos mayores que los que este hace. Llegó a oídos de los fariseos lo que la gente comentaba sobre Jesús. Entonces los jefes de los sacerdotes, de acuerdo con los fariseos, enviaron guardias para que lo detuvieran. Jesús se dio cuenta y dijo: todavía estaré con ustedes un poco de tiempo. Después regresaré al que me envió. Me buscarán, pero no me encontrarán, porque no podrán ir a donde yo estaré. Los judíos comentaban entre sí: ¿a dónde pensará ir este hombre? Porque nosotros no somos capaces para que nosotros no seamos capaces de encontrarlo. ¿Tendrá el propósito de dirigirse a donde viven los judíos dispersos entre los griegos para enseñarles a estos? ¿Qué habrá querido decir con estas palabras? Me buscarán, pero no me encontrarán, porque no podrán ir a donde yo estaré. El último día, el más importante de la fiesta, Jesús, de pie ante la muchedumbre, afirmó solemnemente: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Como dice la Escritura: de lo más profundo de todo aquel que cree en mí, brotarán ríos de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu, que recibirían los que creyeran en él. Y es que aún no haya sido el Espíritu, no haya sido dado el Espíritu, porque Jesús no haya sido glorificado. Al oír a Jesús manifestarse de este modo, algunos afirmaban: seguro que este es el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Otros, por el contrario: ¿acaso va a venir el Mesías de Galilea? ¿No afirma la Escritura que el Mesías tiene que ser de la familia de David y de su mismo pueblo, de Belén? Había pues una gran discusión de opiniones acerca de Jesús, una gran división de opiniones acerca de Jesús. Algunos querían detenerlo, pero nadie se atrevió a hacerlo. Los guardias fueron donde estaban los jefes de los sacerdotes y los fariseos, y estos les preguntaron: ¿por qué no lo han traído? Los guardias contestaron: nadie ha hablado jamás como lo hace este hombre. Los fariseos les dijeron: ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿No se dan cuenta de que ninguno de nuestros jefes ni los fariseos han creído en él? Lo que ocurre es que esta gente que no conoce la ley se halla bajo la maldición. Uno de ellos, Nicodemo, el maestro, el mismo que en otra ocasión había ido a ver a Jesús, intervino y dijo: ¿acaso nuestra ley permite condenar a alguien sin haberlo oído previamente para saber lo que ha hecho? Los otros le contestaron: ¿también tú eres de Galilea? Investiga las Escrituras y llegarás a la conclusión de que jamás ha surgido un profeta en Galilea. Palabra de Dios. Perdón, no se escuchaba. Gracias, Ángel, disculpa. Te estaba agradeciendo y no se escuchaba, tenía el micrófono apagado. Vamos a hacer algunos comentarios sobre el texto, ¿no? La primera parte sirve como de preámbulo, nos ubica en la fiesta. Jesús está en Galilea, en el norte, y sus hermanos le dicen: vete de aquí, etcétera. Lo dice el comentarista.
hace un comentario, interviene el narrador y se escucha la voz directa del narrador. En las narraciones el narrador se pierde, ¿no? La atención es sobre la narración y aquí el narrador toma el micrófono, podemos decir, ¿no? El problema de los hermanos, ¿no? O sea, esta palabra hermanos a nosotros los católicos nos causa ruido porque inmediatamente pensamos que se puede poner en duda la virginidad de María, que para nosotros es un dogma de fe. No se asusten, ¿no? Son asuntos de vocabulario, número uno. Número dos, las verdades de fe la Iglesia no las saca únicamente de la Sagrada Escritura, sino también de la tradición, de tal manera que la tradición y la Sagrada Escritura forman un único, forman la única fuente de la revelación, o son la revelación, ¿sí? Y la Sagrada Escritura y la tradición se iluminan una a la otra. Es muy difícil, es más fácil entender y argumentar la existencia de la Sagrada Escritura junto con la tradición que únicamente hablar de la Sagrada Escritura sin tradición. Yo me atrevo a decir que es casi imposible. Entonces, una se interpreta a la otra, ¿no? Se iluminan la una a la otra. En el caso de los hermanos, entonces, que de la palabra hermanos, que no les cause conflicto, ¿verdad? Entonces, esto es para situar a Jesús. También, si se fijan, todo el capítulo se está hablando de la identidad de Jesús, como su origen tiene su origen en Dios. Por lo tanto, todas esas cuestiones humanas que giran en torno a él tendrán siempre una interpretación negativa para poner el énfasis de su origen divino. Pero obviamente también la encarnación, como lo hemos estado viendo en los capítulos precedentes. Bueno, entonces se ubica en la fiesta de las tiendas, Jesús va a Jerusalén y se pone a hacer todos estos discursos o estas controversias o debates con los mismos judíos en el templo principalmente, ¿no? Va a ser el escenario donde se va a desarrollar esta confrontación. Bueno, Jesús sube a la fiesta y le responde Jesús: mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Si alguno quiere cumplir su voluntad, verá si mi doctrina es de Dios. Yo hablo por mi cuenta. El que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le ha enviado, ese es veraz y no hay impostura en él. No es Moisés el que les dio la ley y ninguno de ustedes cumple la ley. Entonces, aquí en este punto, volvemos a la cuestión de la curación del sábado, ¿no? Que habíamos visto, que cura al paralítico en sábado, y era lo que los judíos le estaban echando en cara. La cuestión del sábado, el sábado, como lo habíamos visto, era el día de reposo, el día en que los judíos expresaban que eran un pueblo libre. Pero para garantizar este descanso y expresar la libertad que Dios les había dado al sacarlos de Egipto, brevemente repito lo que ya he dicho en otras ocasiones anteriores, ¿no? El pueblo hebreo es liberado de Egipto, es sacado de Egipto por la mano de Dios a través de Moisés y expresa esa libertad con el descanso del sábado, porque el esclavo no descansa, el hombre libre sí descansa. Igual que Dios trabaja 6 días, el séptimo descansa. Entonces el hebreo que ha sido liberado por Dios, que es un hombre libre, también descansa un día para expresar esta libertad. Entonces empiezan a hacer una serie de leyes en torno a esta cuestión del sábado, de tal manera que terminaba siendo más esclavizante la obediencia a las leyes y no se lograba expresar la libertad del sábado. Entonces todo se fue convirtiendo en casuística. Puedes dar tanto número de pasos, esta actividad sí la puedes hacer, esta no, si haces esto ya no descansaste, si haces esto todavía no hay ningún problema. Entonces, aquí el problema entre los judíos y Jesús era el precepto del sábado. Dice, si ustedes circuncidan a un hombre en sábado y no quebrantan la ley, dice, yo que le di la salud a un hombre que le quitó el sufrimiento, tampoco puede ser considerado un quebrantamiento de la ley, una ruptura de la ley. Ahora bien, aquí el problema es poner el precepto por encima del sufrimiento del hombre. Esto lo vemos todos los días que llega gente que dice, es que no fui a misa el domingo porque por enfermedad. Obviamente,
el precepto no está por encima del sufrimiento del ser humano. Aquí el problema de la interpretación de la ley es que el precepto se pone por encima del ser humano. Entonces, es como si el hombre fuera creado para el precepto y no el precepto para el hombre, ¿no? De aquí es una de las errores de interpretación que cometemos de los preceptos que nosotros tenemos como o entendemos como cristianos. Por ejemplo, la misa dominical. La misa dominical es un precepto y obviamente conocemos el valor del domingo, el significado litúrgico, el día del Señor, etcétera. Pero recordemos que los preceptos son para el hombre y no el hombre para los preceptos. Dios mira el sufrimiento del hombre. Dios no está viendo preceptos por cumplir. Dios pone su mirada en el sufrimiento del hombre. De ahí, ahora volvemos al prólogo, el Hijo de Dios toma carne y se fija en el sufrimiento de la carne del ser humano y se preocupa. El Hijo del Hombre eh, no se hizo, ¿cómo se dice? Papel. No sé, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, perdón, se encarnó. No sé, perdónenme la expresión, no sé cómo decirlo de otra manera. No se empapeló, no se hizo papel. Se hizo carne, se encarnó. Entonces, aquí el problema es esta cuestión de interpretación, ¿no? Respondió la gente, respondió la gente a Jesús, tienes un demonio, ¿no? Independiente. Entonces, aquí la palabra demonio en diabolos, en griego, significa el divisor, ¿no? El que divide. Mientras que Dios viene a reunir, a congregar en unidad, el diablo, perdón, es alguien que desune, que divide. Y esa es la acción del demonio, ¿no? La división sobre todo. Dice, ¿quién trata de matarte? Ya desde antes ya estaba estas claras intenciones de los judíos que ya buscaban matarle. Jesús le respondió, una sola obra he hecho y todos se maravillan. Moisés les dio la circuncisión, no que provenga de Moisés, sino los patriarcas. Al fin de cuentas viene de los hombres, la circuncisión no viene de Dios. Era una expresión cultural que que hacía referencia a la alianza, ¿no? Y ustedes circuncidan a la gente en sábado. Si circuncida la gente un sábado, entonces ese es el argumento que acabamos de comentar, ¿no? Que Jesús, como incluso podríamos decir que hace una especie de razonamiento judío, ¿verdad? De la interpretación de la ley. Decían algunos de Jerusalén, ¿no es ese a quien quieren matar? Miren cómo habla con toda libertad y no le dice nada. ¿Habrán reconocido de veras las autoridades que este es el Cristo? Entonces aquí ya se plantea la identidad clara de Jesús, que si es o no el Cristo. Pero sabemos de dónde es este, mientras que cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. ¿Se recuerdan que en la multiplicación de los panes, en la pregunta que le hace Jesús, ¿de dónde vamos a sacar dinero para darle comida a tanta gente? ¿De dónde? El problema del origen está desde el inicio del Evangelio. ¿De dónde es Jesús? ¿Cuál es el origen de Jesús? Y desde el prólogo lo ponen claro que su origen es divino, ¿sí? Su origen es divino y que realmente se hizo carne. En tiempos de Jesús, bueno, perdón, de Jesús, en el tiempo de la comunidad juánica existían los gnósticos. Los gnósticos eran los que negaban la encarnación del Hijo de Dios y afirmaban que la salvación consistía en el conocimiento. Una persona entre más conocimiento tenía, más se salvaba. Y obviamente había una jerarquización. Los que tenían más conocimiento era gente que estaba en más arriba en una escala social y los que tenían menos conocimiento eran los inferiores. La teología de San Juan, incluyendo las cartas, el Evangelio de las 3 cartas juánicas, el corpus juánico que le llamamos, haciendo un lado al Apocalipsis en este caso, va a atacar muy duro el gnosticismo. Y cuando dice el verbo, la palabra se hizo carne, ¿sí? Y ahora toda carne humana, todo ser humano tiene la misma dignidad y el mismo nivel, independientemente del conocimiento que tenga, esto es, en contra de los gnósticos.
La jerarquía en la iglesia es, los ministerios son en función del servicio, pero todos tenemos la misma dignidad, porque el Hijo de Dios se hizo carne. Entonces, en la iglesia, y en el, perdón, todo ser humano tenemos la misma dignidad y el mismo valor. Sería muy gnóstico decir que en la iglesia hay cristianos de primera categoría, de segunda categoría, de tercera categoría, de cuarta y de quinta. Los de primera son los que saben más, son los que saben cómo se llaman las vinajeras, cómo se llaman los ornamentos del Padre, son los que saben griego y hebreo, y los de segunda categoría son los que van a misa nomás los domingos, y así a veces nos encanta hacer esas divisiones, ¿no? Ah, esos son cristianos nomás de sacramento, que van a los 15 años y cuando van a bautizar, y hacemos una estratificación como si ellos fueran menos dignos que nosotros y nosotros más dignos porque sabemos cuántos libros tiene la Biblia. O porque tenemos la foto con un padre, con un obispo. Todos tenemos la misma dignidad. Nadie tiene mayor dignidad que otro, ni por conocimiento, ni por otra cosa. Pero es que yo me sé cómo se llaman todos el alfabeto en hebreo y me sé cómo se llaman las vinajeras y el cáliz y la cosa que usa el obispo aquí arriba y cuando se quita y cuando se pone. En la iglesia no existen cristianos de primera categoría, de segunda ni de tercera. Todos somos iguales por la encarnación del Hijo de Dios. La cuestión de la jerarquía es en función de un ministerio, de un servicio. Y no estamos negando la jerarquía del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, de los diáconos. No, pero es en función de un servicio. Pero en dignidad todos somos iguales, hombres y mujeres. Dice, el verbo se hizo carne. Incluso no hace ninguna referencia, no dice se hizo varón, no, se hizo carne. Y todo el que tenga carne humana, hombre o mujer, tiene la misma dignidad por la encarnación del Hijo de Dios. Entonces, eh, pues de aquí, en cuanto al origen de Cristo, ¿no? Siempre el origen, un origen divino, pero una encarnación verdadera. La encarnación del Hijo de Dios es una encarnación real y verdadera. No es ficción, no es simulación, no es apariencia, como decían los gnósticos. Ellos decían que, que Jesús en la cruz era una manifestación aparente del Padre, pero que realmente no había tomado carne humana. Entonces, no había tomado carne humana, ¿cómo se dice? No se había hecho hombre, carne, pues. Entonces, no se había encarnado. Entonces, el origen de Jesús, volvemos a lo mismo. Los judíos, en este caso, se mantenían con una visión, o lo que decía la Escritura, o lo que decía, lamentablemente, a ver, o lo que decía, o lo que ellos alcanzaban a ver. Voy a compartir pantalla para explicarles un pequeño detalle. Aquí vamos a ver Juan 2:22. Dice así: pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado pues de entre los muertos, se acordaron sus discípulos que había dicho eso y creyeron en la escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Muy bien. Esta es una y luego nos vamos a Juan 12:16. Dice en Juan 12:16, esto no lo comprendieron sus discípulos de momento, pero cuando fue glorificado cayeron en la cuenta de que esto estaba escrito sobre él y que y era lo que habían hecho. Entonces, la comprensión de las escrituras nos las da Jesús resucitado y no las escrituras, y no llegamos a comprender a Jesús resucitado gracias a la escritura. No sé si me explico. Comprendemos las escrituras por la presencia de Jesús resucitado. Jesús resucitado es la clave para entender las escrituras y no las escrituras la clave para entender a Jesús resucitado. Porque como le decía la vez pasada, por más que leyéramos la Biblia una y otra vez, lo hacen los judíos, la fe en Jesús resucitado, la fe en las escrituras nos llega por Jesús resucitado. Todavía lo dice en el capítulo 20 con el discípulo amado cuando llega al sepulcro, dice,
Entonces entró también el otro discípulo que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. ¿Sí? Hasta la resurrección comprendieron las Escrituras. ¿Y por qué comprendieron las Escrituras? Por su fe en Cristo resucitado. La fe en Cristo resucitado es la que nos va a iluminar para poder comprender las Escrituras y no al revés. Por eso los judíos no dan con bola, ¿no? ¿Qué no dice las Escrituras que debe ser de aquí? Pero este es de acá, pero este es de allá. Su fe estaba limitada a los textos escritos y no en la persona de Jesús. Y para comprender los textos escritos, en primer lugar tenemos que hacer un acto de fe en Jesús resucitado. De otra manera, no podremos comprender ni la Sagrada Escritura ni nada de nuestra fe. Es Jesús resucitado el que nos explica, el que nos hace entender las Escrituras. Pero Jesús, mientras enseñaba en el templo, dijo en alta voz, gritó, no dijo, gritó. Me conocen a mí y saben de dónde soy, pero yo no he venido por mi cuenta, sino enviado por alguien que es veraz. Mientras los judíos pensaban o que era de Galilea o de por allá, Jesús siempre está haciendo referencia a que su origen es el Padre en la eternidad. Pero ustedes, pero ustedes no le conocen, ¿no? Al Padre. Yo lo conozco porque vengo de Él y es Él el que me ha enviado, ¿no? El origen divino de Jesús. Entonces, la herejía que impera ahora es que Jesús es un hombre más, un líder religioso más, como lo es Buda, como lo es Mahoma, etcétera, y no se le reconoce como su origen divino. La gente quería detenerle, pero nadie le echó mano, pues todavía no había llegado su hora. Entonces, el tema de la hora volvemos a lo mismo, ¿no? En el capítulo 13 se empieza, no sé, entonces ya llega la hora de Jesús, la introducción del capítulo 13, ¿no? Habiendo amado a los suyos, amó hasta el extremo, etc. Pero muchos de los presentes creyeron en él. Decían, cuando venga el Cristo, ¿hará más signos de los que ha hecho este? Entonces, aquí entramos con el problema de, de Jesús como Cristo. ¿Por qué Jesús es el Cristo? Okay, vamos a ver. Cristo significa el ungido, también Mesías, ¿no? La palabra Mashiach en hebreo se traduce como Cristo, que significa ungido, ¿no? El que es ungido con aceite porque es elegido por Dios para ser rey de su pueblo. Ok. Entonces vamos viendo el problema del Mesías esperado, más o menos por dónde va. El pueblo de Israel le pide a Dios en el Antiguo Testamento, le pide un rey. Y Dios les concede, pero no quería, dice el texto, ¿no? Y no quería, ¿por qué? Porque en el antiguo cercano oriente, el rey de un pueblo era, era considerado una divinidad. Y el pueblo de Israel, pues no se podía conceder tener un rey porque si se tenía los criterios de los pueblos vecinos, iba a tener al rey como un dios y pues ya iba a contradecir la fe en el Dios único que se les había revelado. Entonces Dios les concede tener un rey, pero a diferencia de los demás pueblos, los reyes en el Antiguo Testamento jamás se les consideraron como un dios. En cambio, por ejemplo, Egipto, en Babilonia, todos los pueblos que estaban alrededor, los griegos, a los reyes los consideraban dioses, ¿no? En el pueblo de Israel nunca fue así, siempre se distinguió, pero el rey era un elegido de Dios. Dios eligió al rey. Entonces, el primer rey que eligió, como sabemos, que nos narran en el libro de Samuel, fue a Saúl. Entonces, Dios elige a Saúl y lo unge, ¿no? Dios lo elige a través de los profetas y Saúl fue ungido. Fue el primer rey, fue ungido con aceite. Entonces, entonces si es ungido con aceite,
es un elegido de Dios para que sea el rey de su pueblo. ¿Cómo sabemos quién va a ser el rey? Aquel a quien Dios elija y lo unja a través de un profeta. ¿Ok? El segundo rey fue David. David también fue elegido por Dios y fue ungido por un profeta. Entonces, aquí David va a ser la clave para entender el mesianismo de Jesús. David significa amado, ¿sí? David es ungido y es amado por Dios. Entonces, aquí la palabra ungido y amado van a tener una relación muy especial, estas dos palabras. Entonces, Jesús es el ungido porque es el amado del Padre, no porque le hayan echado aceite en la cabeza, sino porque es el amado del Padre. De hecho, cuando Juan Bautista, un profeta, lo bautiza, dice, este es mi hijo amado. Se escucha una voz. Por lo tanto, Jesús es el Mesías que Dios ha elegido a través de un profeta, Juan el Bautista, para que sea el rey de su pueblo. Entonces, aquí la clave es la palabra amado. Entonces, Jesús es Mesías porque es el amado del Padre. Así como David significa el amado, esa va a ser clave de interpretación para saber por qué Jesús es el Mesías, si nunca fue ungido con aceite, pero fue ungido con el Espíritu Santo, es decir, descendió sobre él el amor del Padre, se manifiesta como el amado del Padre, por lo tanto es el Mesías, porque es el amado del Padre. Que se realiza esta manifestación mediante el profetismo de San Juan Bautista. Ahora bien, quiero apuntar otro elemento. David, antes de ser rey, ¿qué era? Empezamos Cuando, el cine como a las ¿Pastor? una o antes y aún ¿Pastor? clases. perdón, es que se escuchan dos voces y no alcanzo a... Pastor. Era pastor. Ajá, perfecto. David era pastor. Ok, voy a hacer un recorrido. Adán, cuando fue creado, se le encargó custodiar la creación, pastorear a la creación, ser un pastor, alguien que custodie la creación. Abraham era pastor, pastoreaba, tenía sus rebaños. Moisés, cuando Dios le llamó de la zarza, ¿qué estaba haciendo? Pastoreado, Pastoreando. David, cuando fue elegido, era pastor. pastor. Y Jesús es el buen pastor. ¿Qué significa? Y esta figura de pastor es el que, ¿cómo se diría? El que se hace cargo, el que cuida la creación. Jesús es el buen pastor porque es quien lleva a cabo verdaderamente la tarea que debió haber llevado a cabo Adán y que no lo hizo, custodiar la creación. Adán no custodió la creación, se la devoró. Adán, en lugar de cumplir el mandato que le dio de decir, cuida la creación, le da un jardín para que lo cuide, para que lo trabaje, y en lugar de cuidarlo, lo devora. Se lo come, lo devora, se extralimita, se va más allá de lo que debe. Eso es el pecado original, devorar la creación, irnos más allá de lo que nos corresponde. Eso es el pecado original. Jesús, como Mesías, es el buen pastor que no devora la creación, sino que la cuida y que da la vida. Jesús es el nuevo Adán que realmente cuida la creación y lleva a cabo el mandato que Adán transgredió y no pudo cumplir. Bueno, entonces, el otro rey que le siguió a David, aquí ya empieza, ya no fue un elegido de Dios. Y cuando Dios no elige, las cosas se echan a perder. Fue Salomón. Y Salomón ya empezó a ser rey por herencia y no por elección divina.
Y es donde la cosa, y después de Salomón, los reinos, como sabemos, se divide el reino del sur del reino del norte, se separa, perdón, el reino del norte del sur, se hace esta división y todo se va abajo. 2. David era guerrero. Como un rey, se hizo un buen guerrero. Y dice, no, todavía en tiempos de Saúl, que Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000, y que Saúl se puso celoso. ¿Jesús tenía habilidades militares? No. ¿Jesús era tenido por sabio y todo lo demás como Salomón? Tampoco. Jesús es Mesías porque es el amado del Padre. No porque sea un gran estratega militar, no porque sea un hombre con una sabiduría famosa o reconocida. El mesianismo de Jesús se distingue por ser el amado del Padre. ¿Va bien? Ok, entonces esto en cuanto al mesianismo de Jesús. Vamos a seguir. La gente quería detenerle, pero nadie le echó mano, pues todavía no había llegado la hora. Pero muchos de los presentes creyeron en él, decían, cuando venga el Cristo, ver, eso ya lo leímos. El Señor le responde, se enteraron los fariseos de que la gente hacía estos comentarios acerca de él y enviaron guardias para detenerle. Entonces él le dijo a los guardias, ya no a los judíos, voy a estar con ustedes todavía un poco de tiempo y volveré al que me ha enviado, ¿no? Vuelve al origen. Me buscarán y no me encontrarán y ustedes no pueden ir a donde yo iré. Entonces esto refleja el origen divino. Se decían entre sí los judíos, aquí entran de nuevo los judíos. ¿A dónde irá este para que no le podamos encontrar? ¿Se irá donde los que viven dispersos entre los griegos para enseñar a los griegos? ¿Qué es eso que ha dicho de me buscarán y no me encontrarán y ustedes no pueden ir a donde yo iré? El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie dijo en voz alta, si alguno tiene sed, que venga a mí y beberá. Del que cree en mí se puede decir que lo que afirma la Escritura, de su seno manarán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu Santo que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. ¿Okay? Entonces aquí tenemos dos temas, el Espíritu y la glorificación. El Espíritu, ¿por qué Jesús da el Espíritu hasta después de su muerte? Porque lo da todo, entrega su vida. Y la vida, ¿qué es lo que produce la vida en un cuerpo? El Espíritu. Entonces, al dar la vida totalmente y definitivamente en la cruz, entonces también nos da su Espíritu. Vamos a leer, hay un elemento muy interesante en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, que dice, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Porque para Juan, en la pasión de Jesús está todo. Para Juan, pasión, muerte, resurrección, don del Espíritu Santo son una sola cosa y se dan, vamos a decirlo así, es un solo acto, es una sola acción. Pero es una sola acción. Nosotros en la liturgia celebramos el misterio de manera separada. Celebramos el Viernes Santo, celebramos el Sábado de Pascua, celebramos el Domingo de Resurrección, celebramos la Ascensión, luego celebramos Pentecostés y todo está separado. Pero en realidad es un solo acto. En la cruz, por el don de Jesús, de su vida en la cruz, también recibimos el Espíritu Santo. Gracias a su donación en la cruz, recibimos el Espíritu. Por eso dice, cuando muere, entrega el Espíritu, lo da. El Espíritu no lo podemos arrebatar ni nos podemos adueñar, es un don. De hecho, a nivel teológico, ¿no? Al Espíritu se le conoce como don. El Espíritu es un don. Un don que nosotros recibimos gracias a la muerte en cruz de Jesús. Entonces, al recibir este don,
Dice, brotarán de él torrentes de agua viva, dice, ¿no? Es el don del Espíritu Santo. Dice, pues no había sido glorificado. ¿Qué significa glorificar en el Evangelio de Juan? Glorificar significa poner en común. La gloria de Jesús, la gloria del Padre, significa que Dios pone en común lo de Él con todos los hombres. En el momento para San Juan, la gloria de Jesús es la cruz, porque gracias a la cruz, Dios pone en común con todos los hombres sus bienes, lo que Él es. Todos terminamos siendo uno, ¿sí? Gracias a la glorificación, porque pone en común con los seres humanos sus dones, lo que Él es. Glorificar significa poner en común. Y dice, la gloria de Dios es que el hombre tenga vida, decía San Irineo. ¿Y por qué tiene vida el hombre? Porque Dios ha puesto en común con todos los seres humanos su propia vida, sus propios bienes que hacen vivificar al hombre, ¿sí? Que lo hacen vivir en santidad. Entonces, glorificar no significa tanto como que alabar o cantar o decir que alguien es muy grande o hablar las maravillas. Glorificar es poner en común. La gloria de Dios es la cruz de Cristo porque ahí es donde Dios pone en común lo que Él es con los hombres, con todos. Y es aquí donde alcanzamos también una unidad con Dios. Es aquí donde también, digamos, se pone de manifiesto que todos tenemos la misma dignidad porque Dios ha puesto a disposición de todos los hombres sus bienes, digámoslo así, lo que Él es. No quiero caer en una herejía en el lenguaje, pero no sé si me entienden. Poner en común. Y con todos los hombres, ¿no? ¿Y por qué con todos los hombres? Por la encarnación del Hijo de Dios. ¿Por qué nomás con unos cuantos? ¿Sí? Entonces, esto es... Adelante, Ángel. Ángel, ¿tienes apagado el micrófono? No sé si lo puedes encender, por Sí, favor. Gracias. ok. Al decir sus bienes, ¿se refiere al cuerpo? ¿A qué se refiere con los bienes? Dones, bendiciones, carismas, etcétera. Ok, muy bien, muy bien. O, digamos, pone en común su misma vida. Entonces, por la vida de Dios, por la vida divina, quedamos también nosotros insertados en la vida eterna. Vamos a decirlo así, por la muerte de Jesús, Dios pone en común, glorificar, su vida con los hombres. Por lo tanto, tenemos la vida eterna. ¿Sí? Dios es Correcto, glorificado correcto. al darnos la vida eterna, es decir, al ponerla en común desde el momento de la cruz. Al ponerla en común con todos los hombres. Vamos a decirlo así, al compartirla con todos los hombres. Muy claro, O ponerla a disposición de todos los hombres. muy claro. Entonces, eso es la glorificación. Sí, eso sí es interesante. Bueno, vale la pena tenerlo en cuenta, ¿no? ¿A qué se refiere? Ok, seguimos. Muchos de los presentes que habían oído estas palabras comentaban, este es verdaderamente el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros replicaban, ¿acaso va a venir de Galilea el Cristo? ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Entonces, volvemos a lo mismo. Tratar de entender a Jesús desde las Escrituras. Ciertamente, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, para la comunidad de Mateo era muy importante definir esta cuestión, decir, poner en claro que Jesús era de la descendencia de David y que por lo tanto era el Mesías. Para Lucas no lo dice con exactitud que nació en Belén. O por ejemplo, Juan no lo dice porque para ellos ya no era importante el lugar geográfico.
Ya para entonces la comunidad había madurado, había avanzado y ya no era necesario conectarlo con cuestiones geográficas. Porque como les digo, las escrituras se entienden a partir de Jesús resucitado. Entonces, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, Marcos jamás menciona dónde nace Jesús porque la comunidad no tenía esa necesidad ni se había puesto esa pregunta, ni para ellos no era importante hacer esta conexión con citas bíblicas, con la Escritura, con el Antiguo Testamento, etcétera. Entonces, aquí sigue el problema, ¿no? de la escritura, del debate escriturístico. Ahora bien, les repito, ¿no? La clave para entender bien las escrituras y no perdernos es Cristo resucitado. Si perdemos de vista la fe en Jesús resucitado, nunca vamos a atinar con la interpretación de las Sagradas Escrituras. Nunca vamos a atinar. Necesitamos la fe en Jesús resucitado y que sea el mismo Jesús el que nos explique las Escrituras. Porque al tener fe en Él, el Evangelio 3 veces nos ha dicho, ¿no? Comprendieron las Escrituras cuando Jesús resucitó. Antes no las comprendían. Y obviamente la lectura de los judíos era una lectura más literal, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Era una lectura en un enfoque, decimos, más narrativo. En cambio, San Juan ya se está moviendo en un enfoque más mistérico. Las Sagradas Escrituras, al menos en el Evangelio de Juan, no podemos ni debemos leerlas desde un enfoque estrictamente narrativo, sino de un enfoque mistérico. Y cuando hacemos una lectura con un enfoque mistérico, tenemos una visión unitaria y global. En el caso, por ejemplo, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, San Juan nos las platica de una manera mistérica, donde donde todo este acontecimiento, pasión, muerte y resurrección, son una sola cosa, son un solo acto, una sola acción, digamos. San Juan cuida mucho de no hacer divisiones o elementos así, rupturas, cuando va a narrar el misterio pascual. Al contrario, incluso en el Evangelio de Juan, lo voy a poner para que lo vean y me crean porque incluso para el Evangelio de Juan, aquí está, ¿no? ¿Ven? Muerte de Jesús, aquí nos narra, ¿no? Jesús muere, lo sepultan, el domingo, el sepulcro vacío, se aparece la Magdalena el mismo domingo en la mañana, se aparece a los mismos discípulos el domingo en la tarde, y el mismo domingo en la tarde les da el Espíritu Santo. Mientras que Lucas dice que fue 50 días después. Pero San Juan quiere poner todo como un solo misterio: pasión, muerte, resurrección, donde el Espíritu, un solo misterio, una sola cosa, una sola acción. Lucas tiene otros motivos, tiene otra teología, tiene otro propósito, expresa otras ideas, pero en el caso de Juan es así. Pregunta: ¿cuándo fue el don del Espíritu? El domingo de resurrección, como lo dice San Juan, o 50 días después, el domingo de Pentecostés, como dice Lucas. Lo que podemos decir es que el don del Espíritu es una consecuencia del don de la vida de Jesús en la cruz y de su resurrección. ¿Cuál fue el momento en el tiempo en que se dio este don del Espíritu? El domingo de la resurrección, 50 días después, no sabemos. Lo que sí sabemos es que el don del Espíritu es fruto de la pasión, muerte y resurrección de Jesús y que forma un único misterio con el misterio pascual. No lo podemos desconectar, así como ponerle una cosa así como... Así lo entendemos porque en la liturgia sí lo celebramos, es decir, celebramos la Pascua en Semana Santa, nos esperamos 50 días para celebrar Pentecostés y en ese lapso de 50 días psicológicamente lo desconectamos del misterio pascual. Psicológicamente lo desconectamos. Eso no significa que no forme parte del misterio de Cristo.
¿sí? Nada más para tenerlo así en claro como uno solo, ¿va? Entonces, por último, cierra. Los guardias volvieron donde los sumos sacerdotes y los fariseos. Estos les preguntaron, ¿por qué no lo han traído? Es decir, a Jesús. Respondieron los guardias, nunca nadie ha hablado como habla ese hombre. Todos se dedicaban a interpretar la ley, a hacer más leyes. Este pasaje se aplica así, esta ley se aplica así, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. En cambio, Jesús, pues como ya vimos, se enfoca en otra cosa, ¿no? En el hombre, en la persona, en el sufrimiento, en el hombre que sufre, en cuanto a la aplicación de la ley, ¿no? Adelante, Ángel. Me llamó mucho la atención un pasaje que está donde habla Jesús, que ya lo pasábamos hace un rato, pero me llamó mucho la atención este que dice, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Como dice la escritura, de lo más profundo de todo aquel que cree en mí, brotarán ríos de agua viva. Me llamó mucho la atención. Sí, como vimos, aquí no lo vimos. Sí, lo vimos la vez pasada en el capítulo 6 de San Juan, que veíamos Isaías 55, ¿no? Vengan todos, coman y beban sin pagar vino y leche de balde. ¿Por qué gastar en lo que de este? ¿Y por qué? Entonces veíamos que el don de Jesús, el don de la Eucaristía era gratuito, ¿no? Y el que vengan a mí todos los que tienen hambre, ¿no? Y coman. Entonces, está haciendo también referencia a esta donación al que tiene hambre, ¿sí? Está conectado también más o menos en la línea del capítulo anterior. Si alguno tiene sed, que venga a mí y que beba. Más bien está conectado con la samaritana, ¿no? Dime, Señor, ¿dónde está esa agua para que ya no venga más? Se refería al Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, como lo dice aquí, también en el capítulo 4 donde aparece la mujer samaritana. Entonces, sí, Jesús está hablando en otros niveles, en un nivel, vamos a decir así, más elevado, y los judíos siempre con un enfoque más narrativo, más literal de la escritura, y perdiendo de vista por completo o no se dan cuenta de las palabras que Jesús está diciendo. Ellos están aferrados a lo que ellos leen en el libro, en la hoja, y no en la persona de Jesús. Gracias, Ángel. Le respondieron los guardias, ¿no? Los fariseos le respondieron a los guardias, ¿ustedes también se han dejado embaucar? Bueno, ¿acaso ha creído en él algún magistrado o algún fariseo? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos, dice. Muy fuerte esta afirmación. Les dijo Nicodemo, que era uno de ellos, el que había ido anteriormente a ver a Jesús, como lo vimos en el capítulo 3, ¿verdad? Jesús es la ley, la Torah encarnada. Nicodemo, como un modelo de fariseo, estudia la ley, va de noche, pues para aprender de Jesús. Y le dice, ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace? Con la misma ley les contesta. Ellos le respondieron, ¿también tú eres de Galilea? Indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Conclusión, los judíos se resisten a ver el origen divino de Jesús. Que si nació en Nazaret, que si nació en Belén, que si nació en Galilea, o si nació en Jerusalén. Jesús es Mesías no por el lugar geográfico donde nació, sino porque es el amado del Padre. Eso es lo que le da su identidad y su legitimidad como Mesías, que es el amado del Padre. Eso es lo que lo hace ser del linaje de David. Eso es lo que hace legítimo decir que nació en Belén y no al revés. No porque nació en Belén lo convierte en Mesías, sino porque es el amado del Padre. Podemos decir que nació en Belén, podemos decir que es del linaje de David. El problema no es el lugar geográfico donde haya nacido Jesús, el problema no es la familia, los abuelitos, los tatarabuelos. La identidad mesiánica de Jesús está definida porque es el amado del Padre. Y eso se manifiesta en el momento del bautismo.
tú eres mi hijo amado. Este es mi hijo amado. Escúchenlo. Este es mi hijo. Y descendió, dice el Espíritu Santo, como paloma, en figura de paloma, como una paloma, desciende sobre Jesús. Es decir, se está manifestando que es el amado del Padre, y al ser el amado, por lo tanto, es el elegido. A él escúchenlo, porque él es el Mesías, el elegido, porque es el amado. Entonces, no es tanto de que las Escrituras, que dice qué versículo, o tal o cual versículo, sino el Padre que lo ratifica como el amado y por lo tanto el elegido. Porque es el amado, por lo tanto, podemos decir, nació en Belén, es de la dinastía de David, etc. Mientras los judíos se quedaban en un plano más narrativo, es decir, viene de Galilea, es hijo de José, es hijo de María, esos son sus hermanos, es carpintero, y nunca se dieron cuenta que era el amado del Padre. Entonces, repito, la conclusión, el mesianismo de Jesús, nosotros creemos que Jesús es el Mesías porque es el amado del Padre. Y así como Jesús es el amado del Padre, nosotros somos amados en Jesús también por el Padre. Y en ese sentido, por el bautismo, nos convertimos en otros Mesías porque ha sido derramado sobre nosotros el Espíritu Santo. También somos amados por el Padre. Con el crisma con el cual se nos ungió en el día de nuestro bautismo, pues nos convertimos como dice, ¿no? Para ser miembro de Cristo sacerdote, Cristo profeta y de Cristo rey. Cristo sacerdote porque podemos establecer una relación con el Padre, podemos dirigirnos al Padre, podemos orar. El Padre nos reconoce como sus hijos adoptivos, nosotros lo reconocemos como nuestro Padre y Creador. Cristo sacerdote, Cristo profeta, porque podemos también anunciar la misma palabra que Jesús nos ha revelado, no otra, no de más ni de menos, sino la misma palabra que Dios ha revelado, y de Cristo Rey. Cristo es Mesías y Cristo es elegido para ser Rey, y el reinado consiste, como sabemos, en el amor. En el amor que tiene su máxima expresión en la cruz. Por lo tanto, la cruz es el trono desde el cual Jesús reina sobre el mundo. Y de ejemplo de este mismo gesto de entregar su vida en la cruz por la redención, pues también nosotros pues recibimos este mismo mandato del amor. Muy bien, entonces faltan 2 minutos para las 8. ¿Alguna pregunta o comentario sobre el capítulo 7? ¿Alguien que quiera algo que no haya quedado claro, que quieran preguntar algo, algún detalle, algo que no haya quedado claro, o algo que les haya gustado, que les haya parecido interesante? ¿Nada? Adelante, Enrique. Sí, esa justificación del amado, la verdad es que sí te cambia todo el concepto, ¿no? Porque cuando tú lees a Lucas de que efectivamente tenía que ser hijo de José para poder ser del linaje de David y que se cumpliera la escritura, etcétera, etcétera, pues como que ahí ves la parte profética, ¿no? Pero cuando ya haces la liga entre el nombre David y el bautismo de Juan, pues entonces como que, caray, ya te cambia el concepto de la profecía, pues, ¿sí? O sea, ya la ves de otra manera. Sí, de hecho, los pasajes claros sobre el Mesías, bueno, los pasajes que hablan sobre el Mesías no son tan claros, es decir, necesitábamos ver a Jesús resucitado para poder entender los mismos pasajes del Antiguo Testamento. Por sí solos era difícil. O sea, antes de la venida de Jesús, si nos pudiéramos a decir, a ver, ¿cuáles son las características del Mesías
Y en esta expectativa que se había generado, no era tan sencillo ni definirlo ni reconocerlo cuando llegara. Más bien lo que hace, pero en definitivo, la identidad del Mesías es la resurrección. De otra manera, con los puros pasajes de la Escritura, y a mí me molesta muchísimo que critiquen a los judíos y que digan, ¿cómo no se dieron cuenta? Es que ni nosotros nos hubiéramos dado cuenta. Si únicamente hubiéramos tenido los elementos que tenían los judíos en ese momento, también hubiera sido difícil para nosotros. Adelante, Ángel. De hecho, los judíos esperaban a un liberador, a un guerrero, alguien que los liberara de los romanos. Era otro lo que, por eso no esperaban que Jesús fuera el Mesías, porque no era lo que esperaban. Y tenían toda la razón. Sí, así es. No, tenían la razón los judíos. Sí, así es. ¿Por qué? Porque el Mesías es el elegido por Dios para que sea rey del pueblo y que si en dado caso el pueblo estaba sometido a esclavitud, lo tenía que liberar. Porque el pueblo de los judíos era un pueblo libre, porque Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto. ¿Y cuál es la función de un rey en aquel tiempo? ¿Cuál era la función del rey? Proteger al pueblo, que el pueblo no fuera dominado, que no fuera esclavizado. Claro que tenían razón. Es que esperaban un Mesías guerrero. Pues claro que esperaban ¿Y qué tipo de Mesías creías que era? Es decir, Mesías era el elegido y ungido para que fuera rey y que siempre protegiera al pueblo, que el pueblo estuviera, que no fuera esclavizado, que no fuera explotado, que siempre tuviera comida, que siempre hubiera justicia, como lo fue con David. David protegió a Israel de los demás pueblos. David peleó por su pueblo y lo defendió. Las guerras contra los amorreos, contra los amorreos y contra los arameos, perdón. Defendió al pueblo y no permitió que fuera esclavizado. El rey, cuando vinieron los babilonios, también lo defendió, pero fue derrotado. Decían, ¿esperaban un Mesías guerrero? Sí, y tenían razón. Pero ahora el mesianismo de Jesús, ¿qué tipo de guerrero es? ¿Contra quién están peleando? ¿Quién es el verdadero enemigo del pueblo de Dios? El pecado. Pecado, la muerte, el mal, el demonio. Contra ellos peleó Jesús y los derrotó. El problema es que nos equivocamos de decir quién es el enemigo de los hijos de Dios. Los enemigos del pueblo de Dios ya no es otro pueblo. Los enemigos del pueblo de Dios es el pecado, es la muerte, es el demonio, el mal, que hacen que el hombre muera y quede privado y quede alejado de Dios. Sí. Los Rubén enemigos. tiene la mano arriba. Perdón, adelante, Rubén, disculpa. Adelante. Gracias, Enrique. Sí, como dice usted, que la resurrección es la clave de todo, porque pues es lo que dice San Pablo, que si Cristo no hubiera resucitado, vana fuera nuestra fe. Entonces, es el meollo de todo, se podría decir, la resurrección. Y clave para entender las escrituras. Desde el acontecimiento de Jesús resucitado, vamos a entender a qué se estaban refiriendo todas las escrituras. Ajá. Y toda la línea profética. Después, bueno, ya pasamos Lucas, en un día podemos comentar algo general sobre la tipología profética en Lucas, que habla el padre Llano de la Leti, que sería muy interesante si algún día la podemos comentar, repitiéndola en una conferencia que él dictó en el bíblico. Entonces, en algún momento podríamos hablar de eso. Pero sí, entonces, Cristo resucitado es el fundamento de nuestra fe y la clave para entender las escrituras. Muy bien, gracias, Rubén. ¿Alguna otra pregunta o comentario ya para finalizar? Sí, Enrique, adelante. Mira, yo nada más quisiera acentuar lo siguiente, ahorita que estamos haciendo este análisis desde el punto de vista de Juan, ¿no? Que sabemos que es un evangelio muy avanzado, ya muy procesado, ya de hecho la comunidad lo estaba haciendo vida lo que habían entendido, ¿no?
Pero para nosotros, cuando nos ponen sobre la mesa los evangelios, o sea, y te digo porque pues son los 4 textos, ¿no? Los 4 puntos de vista, y hacemos la comparativa, ¿no? Como tú decías la vez anterior, ¿no? Eso lo dijo tal evangelista, esto lo está diciendo Juan, ¿no? Tú acabas de mencionar ahorita que bajo los elementos de los judíos, pues era muy difícil efectivamente dar con el Mesías, ¿no? O sea, saber en qué momento iba a llegar o en qué momento se iba a presentar. Sin embargo, para todo el abanico de información que nosotros tenemos, pues también tenemos a los famosos reyes de Oriente, ¿no? Que hacen la visión de las estrellas y hacen una caminata y llegan a preguntar por él, ¿no? Pero también hay que ver que los judíos no eran astrónomos, ¿no? O sea, no se la pasaban viendo el cielo para ver a qué horas la estrella hacía tales o cuales gestos, ¿no? Ellos más bien se basaban en los textos para poder identificar el sentir de los tiempos, ¿no? Entonces yo creo que ahí también es algo de ruidito que nos puede hacer para aquellos que tratamos de ver toda la cuestión de los evangelios como si fuera un solo elemento, ¿no? Y no los puntos de vista, ¿no? Que cada uno quiere expresar para la comunidad, ¿no? Sí, como dices, primero que nada tenemos que citarnos en dónde estamos, ¿no? Ahorita estamos en el Evangelio de Juan y estamos siguiendo la línea de la teología de San Juan. El problema sería eso, ¿no? Mezclar enfoques teológicos, ¿no? Entonces, los 4 evangelios nos narran, o vamos a decir, nos explican un único misterio, que es Jesús, que es el evangelio. Jesús es el evangelio narrado de 4 maneras distintas y que cada uno va a descubrir o va a profundizar o acentuar un aspecto de un único misterio que es Jesús. En este caso, Mateo lo hace a través de este lenguaje, a través de estas narraciones, de estos signos, porque quiere poner de manifiesto el aspecto del origen divino de Jesús y de su encarnación, porque está Juan, ya la comunidad juánica está luchando seriamente y directamente contra los gnósticos. En el caso de Lucas, Lucas escribe para ambientes ya más paganos, es decir, que no eran tan judíos, no había muchos paganos que se convirtieron al cristianismo. Y aquí esto, ¿no? Cómo la razón humana, los elementos del cosmos te pueden también conducir a Dios, ¿no? El judío por las escrituras, el pagano por leer los signos de los tiempos, la capacidad de la razón para poder llegar a Dios también, ¿no? Y a pesar de los obstáculos y de que ellos, pues, llegaron, pues, una enseñanza, como ya después podemos ver, los evangelios de la infancia son otra cosa, se deben de interpretar de otra manera distinta, con otra, como digamos, enfoque, no quiero decir la intención, porque adivinar la intención es complicado. Había maestros en el bíblico que decíamos que nunca podemos hablar de intención, esa es la intención del autor, no, podemos decir, el texto me dice esto, pero hablar de intenciones es, muchos se reservan a usar esta palabra, otros sí se animan, pero sí podemos decir que la línea es distinta y el objetivo es distinto, ¿no? Pero es un único misterio, el misterio de Jesús, ¿no? Hay otras necesidades en las comunidades de Lucas o el Evangelio de Lucas, otra etapa también. Como decíamos, Juan se encuentra al final, ¿no? De un camino ya recorrido, que no, ya muchas cosas ha superado. En cambio, los primeros evangelios, pues, atendían digamos, las primeras dudas, los primeros problemas de las comunidades, ¿no? Sobre todo Marcos, ¿no? Marcos, Mateo, Lucas un poco más elaborado, en el caso de los evangelios, ¿no? Entonces, los primeros escritos son de Pablo, del Nuevo Testamento, pero se ve más enfocado al anuncio. Lo que Pablo anuncia, los evangelios lo narran. Pablo anuncia el misterio de Jesús, los evangelios narran el misterio de Jesús. Muy bien, gracias, Enrique. Bueno, entonces con esto podemos terminar y para continuar la próxima semana, si no hay más preguntas o comentarios, vamos a finalizar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre con ustedes. Amén. Gracias, buenas noches, Dios los bendiga. Gracias.